Contador de Historias 33 presenta El Pacto del Escribano. Contaban las abuelas del siglo XIX que a principios de los años 1700, en la hermosa ciudad de los Reyes, mejor dicho, la Lima colonial del actual Perú, había un escribano, oficio en la que éste daba fe de toda escritura y demás actos que se desarrollaban en su mera presencia. Este escribano, de alta posición social, tan avaricioso que, para dar limosnas, pedía factura. Adinerado, aunque muy torcido al momento de dar fe en su trabajo, ya todo el pueblo sabía de sus triquiñuelas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Era conocido por don Dimas de la Tijereta, hombre de muy poca fe, llenándose los bolsillos en una ciudad beata. Tan beata era la ciudad, que todos los oficios y trabajos tenían un santo, con excepción del oficio de escribano. Tal vez, ese fue el motivo de su falta de fe. Bueno, ya basta de introducciones y vamos a la historia. No sé quién dijo que la mujer es la perdición del hombre. Todo inició desde el jardín del Edén, en que la curiosidad de Evita por el fruto prohibido, seguido de la mordida que le incrustó, fue suficiente para condenarlas a todas. No hay que echarle la culpa al sexo bello, por favor, cuando Adán bien pudo defenderla, no acusarla, dejando mal parados a todos los caballeros del mundo. Ok, no digan que me he ido por las ramas y ahora voy con la historia. A don Tijeretas, a su vejez, se enamoró hasta los tuétanos de Visitación, una hermosa señorita de 20 abriles, cintura de avispa, labios colorados, dientes de perlas y ojos de luceros. Todo un primor la damita. Bueno, don Dimas se propuso enamorar a Visitación, con regalos y agasajos, y eso es bastante, y lo digo porque el viejito era tan pegado a su dinero como duende a su oro. Este le enviaba perlas y collares, que costaban no uno, sino 2 ojos de la cara. Pero, mientras más gastaba don Dimas, más se alejaba Visitación, aunque siempre recibía los regalos. Qué curioso. Esto se debía a que Visitación era una damita adoctrinada por su bien amada tía a conquistar a los hidalgos más adinerados de la ciudad. Una de tantas noches, don Dimas visitaba a su musa y le procesaba su amor con bellas poesías, pero ella, tan fría como el hielo, ni se inmutaba. Y así pasaron 6 meses, recibiendo regalos sin dar señal de emoción alguna, y don Dimas de la Tijereta comenzaba a desesperarse. Bueno, tampoco tenía mucho tiempo en este mundo, eso creo. Una noche, don Dimas le reclamó a Visitación porque siempre lo ignoraba, a lo que ella dijo que solo veía en él la personificación de la lujuria, la herejía hecha un espasmo de hombre. Con tales palabras, don Dimas se fue desairado, caminando sin rumbo, divagando. Fue cuando se dio cuenta que sus pies lo habían llevado hasta el cerrito de las ramas. Un viento refrescó su cabeza, y él exclamó: «Venga un diablo cualquiera y llévese mi almilla en cambio del amor de esa caprichosa criatura». En ese momento, desde las profundidades del infierno, el príncipe de las tinieblas escuchó las palabras del escribano, tocó la campanilla, y al momento se presentó el diablo Lilith, que, según los demonógrafos, afirman que Lilith, diablo bonito, según los estándares infernales, muy salamero el pequeñín, es el corre ve y dile de su majestad infernal. Este le dijo a Lilith: «Ve, Lilith, al cerro de las ramas y extiende un contrato con un hombre que allí encontrarás, y que abriga tanto desprecio por su alma que la llama almilla. Concédele cuanto te pida y no te andes con regateos, que ya sabes que no soy tacaño tratándose de una presa». Aunque no tenemos registro sobre la entrevista que tuvo Lilith con don Dimas, al menos sabemos que Lilith regresó al infierno, con un contrato, hecho en pergamino, que más o menos decía así: «Conste que yo, don Dimas de la Tijereta, cedo mi almilla al rey de los abismos en cambio del amor y posesión de una mujer llamada Visitación. A lo cual, me obligo a satisfacer la deuda de la fecha en 3 años». Y aquí seguían las firmas de las altas partes contratantes y el sello del demonio. Mientras tanto, don Dimas regresó a su casa,
y adivinen quién le abrió la puerta, si oyentes y lectores, por si están leyendo los subtítulos. Era Visitación, aquella que la había rechazado, ahora, ebria de amor, se arrojó a los brazos del viejo escribano. Lilith había encendido en el corazón de la pobre muchacha el fuego de la pasión, y dejo de hablar al respecto porque me censuran el video. Como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, pasaron, día por día, 3 años como 3 berenjenas, y llegó el día en que Tijereta tuviese que hacer honor a su firma. Arrastrado por una fuerza superior y sin darse cuenta de ello, se encontró transportado al Cerro de las Ramas, que hasta en eso fue el diablillo puntual y quiso ser pagado en el mismo sitio y hora en que se extendió el contrato. Al encararse con Lilith, el escribano empezó a desnudarse, a lo que Lilith le dijo: No es necesario desvestirse, que yo tengo fuerzas para llevarme a usted con todo ropa y zapatos. A lo que don Dimas respondió: Pues sin desnudarme, no caigo en el cómo sea posible pagar mi deuda. Lilith sin dar importancia dijo: Haga usted lo que le plazca, ya que todavía le queda 1 minuto de libertad. El escribano siguió en la operación hasta sacarse la almilla o jubón interior, mejor dicho, es como la camisa de dormir de la época, y pasándola a Lilith le dijo: Deuda pagada y venga mi documento. Lilith se echó a reír con todas las ganas de que es capaz un diablillo alegre y truán, y dijo: ¿Y qué quiere que haga con esta prenda? Dimas respondió: Toma. Esa prenda se llama almilla, y eso es lo que yo he vendido y a lo que estoy obligado. Carta canta. Repase usted, señor Diabolín, el contrato, y si tiene conciencia se dará por bien pagado. Como que esa almilla me costó 1 onza, como un ojo de buey, en la tienda de Pacheco. Lilith, rascándose la cabeza, le dijo: Yo no entiendo, señor don Dimas. Véngase conmigo y guarde sus palabras en el pecho para cuando esté delante de mi amo. Y en esto expiró el minuto, y Lilith se echó al hombro a Tijereta, y directo al infierno. Por el camino gritaba a voz en cuello el escribano que había fraude en el procedimiento de Lilith, que todo lo hecho y actuado era nulo y contra ley, y amenazaba al diablo alguacil con que si encontraba gente de justicia en el otro barrio le entablaría pleito, y por lo menos le haría regresar su almilla. Lilith ponía oídos sordos a las voces de don Dimas, y trataba ya, por vía de amonestación, de zambullirlo en un caldero de plomo hirviendo, pero tanto alboroto, llegó a oídos de Satanás las quejas del escribano y convino en que se pusiese la cosa en tela de juicio. Para ceñirse a la ley y huir de lo que huele a arbitrariedad y despotismo, justicia infernal dicen algunos. El caso es que hubo juicio, y con solo la autoridad del diccionario de la lengua, probó el viejo tunante su buen derecho. Los jueces infernales ordenaron que sin pérdida de tiempo lo soltaran, y que Lilith lo guiase por los caminos infernales hasta dejarlo sano y salvo en la puerta de su casa. Se cumplió la sentencia al pie de la letra, en lo que dio Satanás una prueba de que las leyes en el infierno son sagradas, y no son como en el mundo, torcidos como árbol viejo. Destruido el diabólico hechizo, se encontró don Dimas con que Visitación lo había abandonado corriendo a encerrarse en un beaterio, o casa en que viven ciertas religiosas en comunidad. Satanás, por no perderlo todo, se quedó con la almilla, y es fama que desde entonces los escribanos no usan almilla. Basada en la historia, Don Dimas de la Tijereta, del libro Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma del año 1864. Queridos oyentes, lectores y lectoras, esta historia nos enseña que no es bueno obsesionarnos con personas que no merecen nuestro tiempo y amor. Además, el dejar que nuestros sentimientos tomen el control solo nubla nuestra razón y actuamos por emoción. En la vida, habrá muchas situaciones en las que debemos tomar decisiones, y es mejor si la tomamos con la mente clara y en control. Por eso, mis queridos amigos, no pierdan su almilla por una obsesión. Gracias por escuchar esta historia y hasta la próxima.